El término de la Guerra Fría. Antecedentes: la crisis del 29. El jueves 24 de octubre de 1929, en Estados Unidos hubo una crisis económica devastadora, tras la caída de Bolsa de Valores de Nueva York. A este día le llamamos Jueves Negro. Desaparecieron 25.000 millones de dólares y esta fue la peor crisis del sistema capitalista. Tras haberse esparcido la depresión de la crisis a todo el mundo, creó el nacionalismo extremo, el resentimiento y la pobreza de los países. Al igual, por la falla del sistema capitalista, se crearon gobiernos totalitarios como el fascismo, el nazismo, el franquismo y el estalinismo. Después de la crisis, los países se reconstruían. En este proceso existió el resentimiento alemán, donde Polonia es conquistado por Alemania. Al haber sido Alemania humillado y al haber rechazado el Tratado de Versalles, comienza la Segunda Guerra Mundial. La guerra duró 6 años. Los principales participantes fueron Inglaterra, Italia, Francia y Estados Unidos, contra Japón, Rusia y Alemania. La guerra causó 5.000 millones de muertos, la ONU, la división de Alemania y Berlín, y que Europa perdiera el poder global llevándonos a la Guerra Fría. Para entrar en contexto, primero debemos saber qué fue la Guerra Fría. Fue una guerra indirecta por amenaza de misiles nucleares, donde Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por el dominio político después de la Segunda Guerra Mundial. Las razones fueron ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. Los países involucrados fueron, con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Dinamarca, Italia, Noruega, Grecia, Turquía y Alemania Occidental. Y la Unión Soviética con Polonia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Las diferencias principales políticas y económicas fueron: en el socialismo, la economía es controlada por el Estado y busca reducir la desigualdad social. Busca beneficiar a la sociedad como un todo. Defiende la democracia participativa y busca transformar a la sociedad por medio de la distribución equilibrada y de propiedades y riquezas. El capitalismo defiende la libertad económica, la elección del consumidor y el crecimiento económico. Dice que el mercado libre produce el mejor resultado económico para la sociedad. Defiende una república democrática y los medios de producción son de propiedad privada, es decir, son operados por los propietarios. La propaganda fue una herramienta utilizada sistemáticamente para operar sobre la sociedad, para la conformidad respecto a las acciones del gobierno. El Plan Marshall fue una iniciativa estadounidense en 1948 para la ayuda financiera a Europa Occidental. Esto ayudó a la globalización comercial y buscó modernizar la industria de los países afectados por la guerra, y empezó a ser un imperialismo económico. La OTAN, creada en 1949, fue una alianza militar y gubernamental que proponía defensa colectiva, proponiendo ayuda mutua entre los países aliados. El Tratado de Varsovia se firmó en 1955 por la Unión Soviética y sus países aliados para la colaboración y asistencia mutua. Fue creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania. Tanto la OTAN como el Tratado de Varsovia consistían en alianzas militares y económicas. México en la Guerra Fría estaba pasando por un momento de crisis económica y política, ya que sexenios pasados se estaban implementando diferentes modelos económicos como la sustitución de importaciones o la alianza de producción, que provocó que se distribuyera muy mal la riqueza en todo el país. Esto provocó movimientos sociales. Es importante también mencionar que México estaba en la Guerra Sucia y que todo esto se originó por la presión del gobierno estadounidense en todos los gobiernos de Latinoamérica, incluyendo México, pero también se vivió en Chile, se vivió en Brasil, Argentina, El Salvador, Nicaragua. Aquí el gobierno mexicano oprimía a todos los periodistas y a todos los movimientos sociales con ayuda de grupos paramilitares. Se dio a notar en los 70s entre la presidencia del presidente Díaz Ordaz y Luis Echeverría, con el asesinato de los estudiantes en el 68 antes de los
Juegos Olímpicos y en el famoso Halconazo, en la presidencia de Luis Echeverría. En el mundo se había construido el muro de Berlín. Con la victoria de Reagan a la presidencia de Estados Unidos y con Thatcher en Inglaterra, los dos tuvieron una alianza personal, política, en contra del comunismo y el socialismo. Al final cayó el muro de Berlín y los expertos dicen que este fue el final de la Guerra Fría. Sin embargo, en la actualidad, aún en el siglo XXI, aún existe la Guerra Fría con la guerra en Siria, ya que Estados Unidos y Rusia están participando en la guerra de una forma indirecta, ya que Rusia está ayudando al gobierno de Siria financiándoles la guerra, mientras que Estados Unidos está ayudando a los rebeldes dándoles armamento militar. En conclusión, la Guerra Fría va a terminar cuando Estados Unidos y Rusia dejen de meterse en guerras que no les corresponden.